monitoreando estaciones migratorias y tristemente no hemos visto que cambien gran cosa. Llevamos 17 años de documentar lo mismo con ciertos énfasis diferentes. En algunos años recientes pasados, ustedes se pueden consultar todos en la página de internet, hicimos mucho trabajo sobre salud mental dentro de las organizaciones y este déficit de atención a la salud mental dentro de estos espacios que, como ya han dicho quienes me antecedieron, en realidad son espacios en donde se priva de la libertad a las personas sin ningún control judicial. Es importante aquí hacer una reflexión al respecto de recordar cómo nos escandalizamos todos cuando vimos esas escenas de los centros de reclusión en Estados Unidos, esas jaulas heladas con las cobijas. Bueno, yo creo que las imágenes que vieron ahora son realmente muy autoexplicativas, y lo que es cierto es que en México nunca ha entrado la prensa. Así como en Estados Unidos al menos ha entrado la prensa, en México nunca ha entrado la prensa a las estaciones migratorias, y las imágenes que ustedes vieron fue gracias a que las obtuvieron el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México, pero por supuesto esto no se publica. Por eso es tan importante, y era lo que un poco le agradecía yo a la diputada Vences, que nos ayuden y que se esté visibilizando todas estas violaciones a los derechos humanos, porque al menos en Estados Unidos, en estos procedimientos tremendos de separación de familias, de retención, privación de la libertad, bueno, por lo menos van a tener acceso a un juez. En México lo más probable es que ninguna de las 153,000 personas que están más o menos ahorita detenidas en México puedan tener alguna posibilidad remota de tener acceso a un juez. El acceso a la justicia que se logra es gracias a organizaciones de la sociedad civil que logramos entrar a las estaciones migratorias. La entrada son de por sí bastante restringidas porque, como bien lo dijeron quien me antecede, son prácticamente los mismos reglamentos que tienen las cárceles por razones penales, a personas que han cometido delitos sin haber cometido ningún delito y no tienen acceso a la Defensoría Pública. Es imposible que puedan tener acceso a un defensor público. Por eso nos da mucho gusto que esté aquí alguien del área de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque creo que tenemos mucho trabajo pendiente. Entonces, yo quiero platicar un poco lo que es la experiencia de entrar a la estación migratoria y qué es lo que vemos cuando entramos. En general, nosotros entramos, el acceso es restringido, no es que entremos a todas las áreas, nos dejan entrar a ciertas áreas nada más, y ahí tenemos contacto con personas a quienes podemos dar información y entrevistar. Y gracias, digamos, a este mecanismo es este material que logramos recopilar en el informe. Cuando nosotros entramos a la estación, en general vemos a la gente terriblemente asustada, muy consternada, muy preocupada y muy desorientada. Entonces llegamos con un mapa de México y la gente, lo primero que hacemos es enseñarle en dónde están y enseñarle, y por ahí por primera vez dimensionan el tamaño de México con relación a los países de Centroamérica, como pueden ser Honduras, El Salvador, Nicaragua. Entonces entienden por primera vez por qué llevaban en un camión a lo mejor 12 horas o 15 horas, que vienen de Piedras Negras, vienen de Chihuahua, vienen de distintos lugares, y entonces primero piensan que están como, pues no entienden, nadie les explica, entonces no entienden por qué llevaban tantas horas adentro de un camión, a dónde iban. Entonces llegan en un estado verdaderamente de muchísimo estrés y mucha angustia. Por supuesto, es muy poca la gente que reporta de las entrevistadas que tiene acceso a información, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a preguntar, a pedir asilo simplemente. Hay muchas personas que, como ustedes saben, la situación crítica de seguridad en Honduras los ha hecho salir, y como también de El Salvador y Nicaragua, los ha hecho salir de sus países en una situación verdaderamente de urgencia y huyendo de situaciones de violencia generalizada, de violencia familiar, de agresiones directas por el crimen organizado. Entonces son personas que tendrían que tener información sobre lo que implica poder pedir asilo en el país, en México. Entonces, esto un poco lo podemos notar por esta desproporción del tamaño entre el Instituto Nacional de Migración y la COMAR, que sería la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que, para darnos una idea de la dimensión diferente,
es que el Instituto Nacional de Migración gasta entre 2,000 millones de pesos y 5,000 millones de pesos anuales, mientras que la Comar tiene un presupuesto para este año de 20 millones de pesos. Entonces, con esto podemos notar una gran desproporción, y sí es importante porque una cosa es el discurso y otra cosa es la orientación del gasto. Las acciones en el discurso se deben ver reflejadas en la asignación presupuestal para que puedan volverse una realidad, o al menos haya más posibilidades de que así sea. Entonces, teniendo esta desproporción, queda claro, y en eso Fundar lo explica muy bien en el capítulo correspondiente, gran parte de esos recursos, los que se logra transparentar, van directamente a la privación de la libertad en estas 53 estaciones migratorias que tenemos en el país, que por suerte tuvimos la buena noticia hace 2 meses y medio que cerraron 5 al menos. ¿Y por qué? Porque no cumplen con las garantías mínimas de protección de derechos humanos, ni siquiera a derechos básicos como podría ser la salud o como ya lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Entonces, encontramos a la gente terriblemente desorientada, muy preocupada, muy angustiada, sin conocer sus derechos. Entonces se hace una labor de explicarles sus derechos, de saber en qué condiciones se les detuvo, y en ese sentido también notamos muchísimas irregularidades. Aparte de los puntos de ingreso, digamos, regulares o puntos fronterizos o aeropuerto, notamos que se hacen unas revisiones totalmente aleatorias, en el sentido de que están orientadas a encontrar a las personas que van en tránsito por México o que están en México de manera, digamos, irregular o sin documentos, y se les detiene por policías municipales que no tienen ningún tipo de jurisdicción o posibilidad legal de hacer este tipo de detenciones, y por policía estatal y por policía federal. Entonces tenemos que primero ver las condiciones en las que se le detienen, y eso ha sido una propuesta que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Migración. Estas revisiones en el territorio nacional se prestan para todo tipo de arbitrariedades, violaciones a derechos humanos, extorsiones y precisamente todas esas conductas de las que hemos oído del nuevo gobierno que quieren terminar. Entonces ahí hay un área de oportunidad interesante en controlar en dónde se hacen las revisiones migratorias. Ahora, como ustedes podrán ver en el informe y como vieron en las imágenes, en un mismo espacio se concentran un espacio para la convivencia, la alimentación, la permanencia y los dormitorios. Están todos en espacios confinados. No hay posibilidades de garantizar la unificación familiar. Estas escenas, como les digo, que nosotros vimos de separación de familias en Estados Unidos, en México son dramáticas. Vemos todo el tiempo esta separación de familia en las estaciones migratorias, y sobre todo se agudiza en el caso de que sea un papá viajando con sus hijas, digamos. En ese sentido lo vemos mucho más grave. Vemos que no hay una atención diferenciada para casos de personas de la comunidad LGBTI, que como ustedes saben también vienen huyendo de sus países muchas veces por persecuciones bastante graves, entonces que podrían ser solicitantes de asilo. Entonces, con este informe tratamos nosotros de visibilizar este tipo de situaciones en las que las personas de por sí deben ir huyendo de una situación de violencia grave, que además están cubiertas por la Declaración de Cartagena, que está inmersa en la ley mexicana. Además, se les violenta de nuevo, privándolos de la libertad y haciéndoles inaccesible este derecho a poder pedir asilo. Entonces, podemos notar que el nuevo gobierno tiene un discurso totalmente diferente, que ha habido acciones aisladas de otorgar este tipo de protección, pero necesitamos ampliarlas y lograr que realmente lleguen a donde tienen que llegar y tengan el impacto que deben de tener en la demanda que está teniendo de la población extranjera en México. Ahora, el informe presenta algunas conclusiones que yo creo que sería muy útil retomar.
Se ha estado trabajando muy de cerca con los diputados y las diputadas de la comisión en empujar la armonización de la ley con la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con la Ley de Migración y con la Ley de Asilo. La detención en México de personas menores de 18 años tiene que estar totalmente prohibida y erradicada, y por eso nos da muchísimo gusto que esté aquí Isabel Velasco, que ojalá y nos pueda platicar un poquito sobre este asunto, pero tendría que estar totalmente erradicada. Tendríamos que tener un sistema de opciones, de alternativas a la detención de esa población para garantizar sus derechos humanos y sus derechos, como decía, tanto estar en México con acceso a derechos económicos, sociales y culturales, y a poder pedir la protección del Estado mexicano para los casos en que vienen huyendo de situaciones graves de violencia. Ahora, tenemos que impulsar las modificaciones a la ley de migración, como decía. Tenemos que lograr un enfoque interseccional para lograr tener este tipo de protección diferenciada para casos de discriminación interseccional, en donde se trate de mujeres embarazadas, a lo mejor indígenas, a lo mejor de la comunidad LGBT. Logremos tener este tipo de enfoques diferenciados que son tan importantes. Se necesita transparentar el ejercicio presupuestal, como decía, porque el gran dato del capítulo sobre presupuesto es que es muy difícil acceder a los datos y son opacos. Yo creo que en ese sentido sí podemos impulsar un buen trabajo desde la Comisión de Asuntos Migratorios. Hay que adoptar un enfoque de derechos humanos, como yo decía, no nada más en el discurso, sino que se vea reflejado en el presupuesto público para poder ir haciendo una realidad estos cambios. Hay que diseñar mecanismos que nos permitan dar seguimiento al cumplimiento o no del estado de las recomendaciones internacionales del Comité para Prevenir la Tortura, del Comité de Detenciones Arbitrarias. Creo que puede haber muchos del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias. Hay muchas recomendaciones internacionales que sería muy útil estar siguiendo unos mecanismos de monitoreo. Tenemos, como dije, que institucionalizar las alternativas a la detención como el primer escalón de una política efectiva de no detención en materia migratoria. Tenemos que garantizar el debido proceso y dar acceso a la justicia de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Creo que ese es una gran tarea pendiente. Y bueno, el informe se puede consultar en línea, está en la página de Sin Fronteras, en la página de Asilegal, en la página de Fundar, y con esto pues pretendemos contribuir al trabajo que quieren impulsar desde la Cámara de Diputados de respeto y protección efectiva a los derechos humanos de las personas en movilidad. Muchas gracias. Gracias, Ana.